Liderar desde el propósito, liderar desde lo humano, porque las realidades laborales siempre pueden ser mejores. En este podcast te invitamos a reflexionar, a aprender, cuestionar y sobre todo a actuar para transformar, porque todos y todas somos personas. Hola, hola, yo soy Cami de Todos Somos Personas y te doy una cordial bienvenida a este nuevo episodio de Liderazgo con propósito, en nuestra tercera temporada que se llama Liderar sin desgastar y en la cual hemos ido mirando prácticas cotidianas que pueden construir salud organizacional o que también pueden sostener el desgaste sin que ni siquiera nos demos cuenta. Hoy vamos a hablar de una conversación que muchas personas dicen valorar, que se pide en muchos eventos, en muchos espacios de evaluación de clima, que las personas en general están esperando, pero que son pocas las personas que realmente lo viven con tranquilidad, que es, adivina, el feedback. El episodio de hoy se llama Feedback sin miedo, claridad con cuidado. Y vamos a partir con una pregunta bien simple que te va a ayudar a conectar con cuántas veces aparece el feedback en nuestra vida. Y te invito a recordar, a mirar hacia tu pasado y recordar cuál ha sido el feedback menos útil que has recibido. El menos útil. No necesariamente el menos útil es el más duro o el más directo, el más frontal, sino que piensa en aquel que realmente no te sirvió de mucho. Que yo estoy segura que todos hemos recibido al menos una vez un feedback que ha sido poco útil. Ese que te queda dando vueltas, en el cual te quedas rumiando, que te quedas rumiando por varios días, que te hace sentir que el problema eres tú. A mí, en particular, hace muchos años atrás, un feedback que me dieron que me dolió mucho y además fue muy frustrante, fue en uno de mis primeros trabajos. Me dijeron, bueno, es que ahí se nota que eres demasiado joven. O en ese momento fue muy frustrante porque realmente no tenía cómo yo acelerar el tiempo. No puedo manejar el tiempo, no puedo crecer o envejecer de un día para otro. Y esa categoría de eres demasiado joven o se nota que no tienes experiencia es obvia para alguien que está recién partiendo en su trabajo, en su vida laboral. Entonces, claro, te hace sentir que el problema eres tú. Y no es necesariamente un feedback constructivo. Otros feedback que son también poco útiles pueden ser esos que llegan demasiado tarde, cuando ya no hay nada más que hacer. O esos que te etiquetan o que suenan como una sentencia o un castigo y que no te muestran ningún camino de cómo mejorar. Y ahora que ya tienes ese feedback poco útil en tu cabeza, vamos a ir al otro extremo. Piensa en cuál ha sido el feedback que más te ha ayudado a crecer, que no necesariamente ha sido el más amable, sino que el que más te ayudó a crecer. Y ese feedback probablemente haya tenido algo diferente, probablemente haya sido más específico, probablemente hayas podido imaginarte la situación o hayas podido visualizar con mucha claridad qué era lo que tenías que mejorar. Podías tener claro qué hacer diferente. Y además, muy probablemente no haya sido un feedback que atacaba tu identidad, ni que te dejaba atrapada o atrapado en una etiqueta, en una categoría, sino que te mostraba una conducta, un impacto o el efecto que esa conducta tenía y te muestra una posibilidad de mejora. Paréntesis. A veces los feedback poco útiles o más dolorosos sí nos llevan a un cambio, porque a veces las personas necesitamos un poco tocar fondo para darnos cuenta de que hay cosas que podemos hacer distinto. Pero de lo que estamos hablando aquí es de la naturaleza del feedback, no de la naturaleza de tu reacción ante el feedback. ¿Sí? El feedback que es saludable, que sí aporta, tiene ciertas características y el feedback que no aporta mucho tiene otras características. ¿Sí? Que tú reacciones positivo o negativamente a cualquiera de esos dos es algo que tiene que ver más contigo, pero lo que queremos abordar el día de hoy es la naturaleza de ese feedback que tú puedes entregar y cómo hacerlo para que realmente sea mucho más efectivo. Y ahí está el corazón de este episodio en particular. El feedback que más duele y que menos sirve te suele encerrar en una etiqueta, en una categoría. Pero el feedback que más ayuda, que más impulsa, suele mostrar un camino, suele mostrar un norte hacia dónde dirigirte. Y a veces hablamos o nos referimos al feedback como si fuera solo una técnica, ¿sí? El paso a paso, primero esto, segundo esto, tercero esto. O si simplemente bastara con aprenderse una fórmula, ¿sí?
Pero antes de la técnica hay algo que es profundamente humano en el feedback, y es que muchas veces el feedback nos cuesta porque toca el vínculo. No es solamente decir algo, sino que es exponernos a que la otra persona se puede molestar, se puede cerrar, se puede entristecer, se puede defender y puede pensar también que ya no la estamos valorando. Al mismo tiempo podría pasar todo lo contrario si lo hacemos bien, pero la posibilidad de no hacerlo también pesa. Y por eso muchas veces evitamos esa conversación. Y insisto, no siempre es porque no nos importe, sino que a veces precisamente porque nos importa, porque queremos cuidar la relación, porque no queremos sonar duras, duros, porque nos incomoda incomodar, o porque simplemente no sabemos cómo decirlo, o tenemos miedo de que se vaya a romper la confianza con esa persona. También puede ser porque quizás en el pasado recibimos algún mal feedback y no queremos repetir eso con otra persona. Y sumémosle el factor social, cultural. En Chile en general y en muchos espacios dentro de Latinoamérica, decir algo de mejora de una forma muy directa no siempre es tan bien visto. Entonces, culturalmente hemos aprendido a suavizar, a insinuar, a decir, no, si está todo bien, cuando en realidad no está todo tan bien, o hablar después con otra persona involucrada, o a esperar que sea la otra persona la que se dé cuenta, a mandar muchas señales para que se dé cuenta, pero no decir directamente. Hemos aprendido también a no parecer conflictivos, conflictivas, en particular las mujeres, ¿cierto? Hemos aprendido a no o a evitar ser intensas, ser percibidas como intensas o intensos, a cuidar tanto la forma que al final el fondo como que nunca aparece. Y claro, no queremos obviamente caricaturizar la forma en la que nos relacionamos culturalmente. También hay algo muy positivo en nuestra forma de vincularnos, que es la calidez, el cuidado, la capacidad de leer contexto. Pero cuando ese cuidado se transforma en una evitación, el feedback llega tarde, o llega por fuera, o llega disfrazado, o no llega nunca. Y lo que no se dice a tiempo, lo conversamos en un episodio anterior, se acumula. No desaparece, se acumula. Y desde el modelo de salud organizacional TCP, el feedback no es solamente una de esas mal llamadas habilidades blandas, sino que es muchísimo más. No es solamente el feedback una técnica o una técnica de comunicación o algo que las jefaturas deberían hacer mejor, sino que el feedback desde esta mirada tiene que ver con cómo una organización aprende, conversa, cuida y también corrige a tiempo. Y por eso se conecta con varias de las capacidades de este modelo. Primero, con el pilar de conversaciones a tiempo, porque muchas veces el feedback sabemos que llega tarde. O cuando el error ya se ha repetido muchas veces, cuando la molestia ya está acumulada, entonces ya es muy difícil cuidar la forma. Cuando la evaluación de desempeño llegó y que ya no hay margen de corrección. O cuando la persona ya perdió la oportunidad de ajustar. Y entonces el feedback en esos contextos ya no se siente como una ayuda, como un impulso, sino que se siente como un juicio. Y desde TCP creemos que las conversaciones a tiempo ayudan a evitar que las tensiones se transformen en un conflicto, en un resentimiento, en distancia, en crisis. Y el feedback, cuando lleva tiempo, justo cumple esa función particular. Permite ajustar antes, a tiempo, oportunamente, no después de que el vínculo ya está dañado o ya está tenso. Por otro lado, el feedback se conecta con el pilar de buen trato y de seguridad psicosocial, porque no da lo mismo el cómo decimos las cosas. Un feedback puede cuidar la dignidad de una persona o también puede dejarla expuesta. Puede abrir un aprendizaje o puede generar vergüenza. Puede dar claridad, pero también puede dejar a una persona adivinando. ¿Qué quiso decir con esto? Puede mostrar un camino o también puede instalar una etiqueta. Y eso importa, importa mucho, porque el buen trato no significa evitar toda incomodidad, también lo hablamos en un episodio anterior. A veces necesitamos un feedback incómodo, pero el buen trato sí implica cuidar la forma, cuidar el contexto, cuidar el propósito y cuidar el impacto de esta conversación. Tercero, el feedback se conecta con el pilar de capacidad de aprendizaje, porque una organización que no sabe dar feedback aprende mucho más lento, tiene una curva de aprendizaje muchísimo más lenta, porque los errores se esconden
las mejoras se postergan, las personas no saben exactamente qué tienen que ajustar y por lo tanto los equipos van repitiendo dinámicas que nadie nombra. Y las conversaciones que son relevantes terminan apareciendo solo cuando ya hay cansancio, cuando ya hay demasiado error acumulado. En cambio, cuando practicamos el feedback con claridad, con cuidado, el aprendizaje puede ocurrir muchísimo antes, sin esperar que algo esté a punto de explotar para conversar. Y además, el feedback se conecta con el pilar de resultados sostenibles, porque no basta con cumplir una meta, también importa cómo llegamos a esa meta, a qué costo. Y si los resultados se están sosteniendo actualmente con silencio, con miedo, con desgaste, con conversaciones que han sido evitadas, tarde o temprano sí o sí aparece un costo. Y en ese sentido, el feedback es una práctica que nos permite cuidar los resultados. No porque haga que las cosas sean mucho más cómodas necesariamente, sino que porque permite corregir a tiempo la forma en la que estamos trabajando y por lo tanto, cuando hablamos de feedback sin miedo, no estamos hablando de una receta para decir mejor las cosas, sino que hablamos de una práctica concreta de salud organizacional. Una práctica que es capaz de cuidar vínculos, que puede mejorar nuestra coordinación, puede aclarar las expectativas y evitar que el desgaste se esté acumulando en silencio. Te invito a volver a esa pregunta del inicio, ese feedback que no te ayudó. Ese feedback que no te ayudó, en general, por regla general, tiene algunas cosas que aparecen comunes. Primero, no habla de una conducta, sino que habla de la persona. Cuando a ti te dicen eres demasiado joven o demasiado viejo o demasiado X, estamos hablando de una persona, no estamos hablando de una conducta particular. Entonces, por ejemplo, en vez de decir, en esta presentación te faltó ordenar mejor la información, cuando decimos eres desordenada, desordenado, estamos etiquetando. No estamos hablando de conducta. En una reunión de la semana pasada interrumpiste muchas veces y eso hizo que otras personas dejaran de participar. Forma correcta. Pero si en vez de eso decimos, es que eres demasiado dominante en las reuniones, estamos etiquetando. Si en vez de decir, este informe llegó tarde, fuera de plazo y eso obviamente afectó la planificación del equipo, decimos, no eres confiable, obviamente estamos etiquetando. Cuando decimos, te falta compromiso o te falta ser más estratégica o estratégico, en vez de decir, necesitamos que anticipes mejor los bloqueos. Estamos poniendo etiquetas en vez de referirnos a conductas. Y allí está el problema. Cuando ese feedback apunta a la esencia de la persona, la encerramos, la estamos definiendo y, por lo tanto, la persona busca, como reacción, defender quién es, defender su identidad en vez de mirar qué es lo que puede ajustar. Básicamente genera mucha resistencia. Y si además esto llega tarde, duele mucho más porque la persona se empieza a preguntar, oye, pero ¿desde cuándo piensan esto? ¿Por qué nadie me dijo esto antes? ¿Cuántas veces me he equivocado y nadie me lo ha dicho? ¿Todo el mundo ya sabe esto? ¿Soy la última en enterarse de que esto les molestaba a todos? Y ese tipo de feedback, por supuesto, no abre aprendizaje, más bien abre vergüenza, defensa, distancia y a veces deja una marca en la relación que dura muchísimo más que la conversación. Ahora, ese feedback que te impulsa, el feedback que ayuda, tiene otras características. No necesariamente haya sido muy cómodo, a veces sí incomoda, a veces incluso duele un poco, porque por supuesto, en general las personas actuamos con una buena intención. Entonces, equivocarnos o tener alguna oportunidad de mejora obviamente puede doler en algunos casos, pero el feedback que sí te impulsa se puede tomar. Eso se refiere a que se puede ver en algo concreto, se puede observar. Es lo que yo puedo además recordar. Puedo conversarlo, puedo corregirlo, puedo seguir implementando acciones para mejorar eso que tengo que cambiar. Y un feedback útil suele tener al menos cuatro elementos. Vamos a revisarlos uno a uno. El primero es que nombra una situación concreta. No habla en general. No dice es que tú siempre, es que tú nunca, sino que ubica temporalmente el elemento en la reunión de tal cliente, en la entrega de tal proyecto, ojalá lo más situado posible. Segundo, describe una conducta observable, es decir, algo que la otra persona realmente puede reconocer.
y que por ende no se trata de una interpretación sobre su personalidad ni nada por el estilo, sino que más bien es algo que la otra persona se puede dar cuenta. Tercero, muestra el impacto de esa conducta, por qué eso importa, cuál es el efecto que eso tiene en el trabajo, en el equipo, en la coordinación, en la confianza, en el resultado, etcétera. Y cuarto, abre un siguiente paso, es decir, muestra claramente qué se necesita ajustar, cuál es el acuerdo al que podemos llegar o que necesitamos construir, muestra cuál es el apoyo que hace falta y entonces deja de convertirse en un juicio o de percibirse como un juicio para empezar a sonar como un camino. Y por eso esta frase me gusta muchísimo, es el feedback que más duele suele encerrarte en una etiqueta, pero el feedback que más te impulsa te muestra un camino. Pensemos en una situación sutil para llevarlo a un ejemplo. Hay muchos ejemplos que son súper evidentes, ¿cierto? Pero a veces hay que dar feedback a personas que tienen un alto rendimiento, un alto desempeño y cuesta un poquito más en esos casos como ver cómo plantearlo. Imaginemos una persona que del equipo suele presentar muy buenas ideas, tiene muy buen criterio, suele ver muchas oportunidades, aporta un montón, pero en reuniones, cuando alguien le cuestiona una idea o cuando alguien hace una pregunta, responde súper rápido, a veces se adelanta, explica demasiado, corrige, interrumpe la reunión sin darse cuenta, no deja que los colegas hablen. Entonces, la intención puede ser muy buena. Su intención puede ser buscar defender su idea, avanzar, aclarar. Tiene mucha confianza también en sus propias ideas. Pero el efecto de eso, sostenidamente en el tiempo, puede ser que otras personas dejen de participar o participen menos. En este contexto, un feedback muy poco útil sería, eres demasiado intensa en las reuniones, bájale un cambio. Eso la verdad es que no suena mucho, no suena bien. ¿Por qué? Porque la persona entiende que hay algo que está incomodando, pero no sabe exactamente qué hacer con eso. E incluso se puede sentir juzgada en su forma de ser y puede intentar defenderse. Bueno, es que yo quiero aportar, yo quiero que avancemos. Pero si nos llevamos a este mismo escenario, a un feedback con mayor claridad, con mayor cuidado, podría sonar como, por ejemplo, quiero hablar contigo para comentar algo de la reunión de ayer. Cuando Paula hizo una pregunta sobre la propuesta que presentaste, respondiste antes de que ella terminara de hacer la pregunta y después te explicaste durante varios minutos. Me parece que obviamente tu intención era aclarar muy bien la idea y eso lo apreciamos, pero al mismo tiempo noté que después de eso el resto del equipo participó menos en la reunión. Entonces, me gustaría que para la próxima reunión probemos algo. Cuando alguien haga una pregunta, espera que termine, responde más brevemente y después abrimos un espacio para escuchar otras miradas. Creo que eso puede ayudar a que tu aporte tenga mucho más impacto y que el equipo participe más. Fíjate la diferencia. No estamos diciendo eres intensa, hablas demasiado, no te estamos convirtiendo en el problema, sino que estamos mostrando una conducta, su impacto y una alternativa posible. Y eso es precisamente feedback con claridad, con cuidado y sin miedo. Desde TCP, creemos que el feedback no debería nunca ser una descarga, tampoco una sentencia, ni una conversación que llega cuando ya se ha acumulado mucha molestia. El feedback es una práctica de salud organizacional si se aplica bien, porque permite ajustar antes, permite aclarar expectativas, cuidar los vínculos, evitar esas conversaciones paralelas, distribuir mejor la carga y también esperar o evitar esperar que los problemas exploten para conversar. Y por eso no tenemos que, desde el liderazgo con propósito, preguntarnos cómo digo esto sin que duela, sino que más bien deberíamos preguntarnos cómo digo esto de una forma que cuide la dignidad, pero que al mismo tiempo muestre con claridad lo relevante, el cambio relevante que yo sí espero. Porque a veces por miedo a dañar, dejamos que la otra persona no tenga la información valiosa que necesita para mejorar. Y la verdad, eso tampoco es cuidado. Eso podría ser incluso un descuido. Y bueno, como sabes que nos encantan las herramientas prácticas, para este episodio hemos preparado una guía de feedback con claridad y cuidado, que es una herramienta gratuita, descargable para poder preparar tus conversaciones de feedback sin perder el foco en la dignidad, en la claridad, en el impacto y en el acuerdo final.
Puedes descargarla, por supuesto, en la descripción de este episodio utilizando el código podcastfeedback. La guía trabaja con 4 preguntas. La primera de ellas es ¿qué observé? No qué es lo que supongo, qué interpreto, qué me pasa a mí con eso. No, qué vi, qué escuché, qué pasó. Segundo, ¿qué impacto tuvo eso? En el trabajo, en la coordinación, en la confianza, en el resultado, en la carga, etcétera. Tercero, ¿qué necesito pedir o aclarar? Y básicamente ahí nos referimos a la conducta, al acuerdo o a la expectativa que necesitamos revisar con la persona. Y cuarto, ¿qué apoyo o qué seguimiento podemos definir? Porque el feedback nunca tiene que terminar solamente en el arréglalo, solucionalo, corrígelo, cámbialo, sino que más bien tiene que terminar o tiene que continuar en un siguiente paso al cual podamos hacer seguimiento para garantizar que ese cambio ocurra. La acción a la que te queremos invitar esta semana es muy simple, es pensar en una conversación de feedback que estés postergando, no necesariamente la más difícil, sino que una que aún se pueda abordar con cuidado. Y antes de tenerla, completa las frases que te presentamos en la herramienta descargable y antes de terminar ese ejercicio, una última revisión. ¿Estoy hablando de una conducta o estoy etiquetando a la persona? ¿Eso está llegando a tiempo o ya viene cargado de molestia acumulada? ¿La otra persona va a poder imaginarse con claridad qué hacer distinto después de escucharme? Y si la respuesta es no, entonces todavía falta trabajar un poco ese feedback y eso está bien, porque de hecho preparar el feedback también es parte del cuidado. Así que a seguir trabajándolo. Y vamos a cerrar volviendo al inicio. Yo creo que todos y todas hemos recibido algún feedback que dolió, que no sirvió mucho y que no siempre haya dolido porque fuera falso, sino que puede haber dolido porque llegó tarde, porque fue muy ambiguo, porque se dijo desde la molestia, porque apuntó a nuestra esencia, a quienes éramos, y no algo que pudiéramos ajustar, porque nos dejó sin un camino. Y muchas veces también hemos recibido un feedback que nos ha ayudado a crecer. No porque fuera el feedback perfecto necesariamente, sino que porque alguien se tomó el tiempo de mostrarnos algo con claridad y con cuidado, algo que pudimos ser capaces de ver, de trabajar, algo que nos permite mejorar sin sentir que nuestra dignidad estaba en juego. Y desde TCP, como saben, creemos y estamos convencidas y convencidos de que las realidades laborales siempre pueden ser mejores. Y muchas veces esa mejora llega cuando dejamos de entender el feedback como una conversación amenazante, difícil, y empezamos a practicarlo como una forma de cuidado adulto, oportuno y claro. Soy Cami, esto fue Liderazgo con propósito, un podcast de Todos Somos Personas. Gracias por estar aquí y recuerda que el feedback que más duele suele encerrarte en una etiqueta, pero el feedback que más impulsa te muestra un camino. Nos escuchamos en el próximo episodio.